podemos sobrellevar. Y antes de entrar en el argumento del tema y de desarrollarlo, quiero que me acompañes en oración y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por la oportunidad de poder estar en esta plataforma para compartir tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y a través de ella, Señor, fundamentamos nuestra vida, Señor. Por eso te pido que en esta noche seas tú hablándole a tu pueblo, Señor. Que los oídos que están en este lugar estén preparados para recibir de tu palabra y que esta palabra sea como esa semilla que cae en buena tierra para que dé fruto al 100% en su tiempo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús declaro que todo lo que quiera levantarse para oponerse a que tu palabra sea predicada, a oponerse para que tu palabra sea escuchada, desde ahora lo declaro sin poder y sin autoridad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias Dios te doy, Señor, en esta noche. Amén y amén. Más de lo que podemos sobrellevar. Amén. Y en la vida cristiana nosotros estamos siempre metidos en circunstancias difíciles. En la vida cristiana siempre vamos a estar atravesando caminos difíciles. En la vida cristiana siempre vamos a encontrar oposición. En la vida cristiana siempre va a haber levantamiento del enemigo y de personas que antes de ser cristianos quizás se nos acercaban, pero ahora que somos cristianos se nos alejan. Amén. Y eso es algo que todos tenemos que experimentar. Es algo que todos tenemos que vivir porque hace parte de nuestro crecimiento como creyentes, hace parte de nuestra formación. Amén. Y hay un versículo muy conocido y quizás casi que puedo decir que todos lo conocen, pero en esta noche vamos a ver que es un versículo que en muchas ocasiones es mal interpretado. Amén. Y ese versículo, para iniciar, está en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. 1 Corintios 10 versículo 13. Y dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. ¿Lo han escuchado? Gloria a Dios. Bueno, este versículo claramente habla de la tentación. Es un versículo que está relacionado con el pecado. Amén. Porque nos dice de que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que nosotros podemos resistir, sino que cuando la tentación llegue, entonces vamos a tener una salida. Esto me dice que cuando nosotros somos tentados, podemos tomar una decisión. O pecamos o no pecamos. Pero la palabra aquí me enseña de que nosotros podemos resistir la tentación, porque Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que nosotros podemos resistir. Entonces, este versículo está relacionado con el pecado, con la tentación, pero muchos lo han malinterpretado y lo asocian a las pruebas y a las tribulaciones. Amén. Y hemos escuchado muchas veces que decimos, y quizás puedo decir, no recuerdo ahora, pero tal vez lo pude decir en algún momento. Cuando estamos pasando una prueba o una tribulación difícil, muchas veces recitábamos este versículo y decíamos, porque Dios no va a permitir que esta prueba me vaya a vencer y que esta prueba la voy a superar. Lo decíamos con toda la fe, pero este versículo no dice nada con respecto a la tribulación y a la prueba. Amén. Está asociado, le repito, al pecado, a la tentación. Amén. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que no hay nada más lejos de la realidad. Y es cuando alguien te dice que en este camino todo va a ser fácil. No hay nada más mentiroso y más alejado de la realidad que esto. Porque en este camino vamos a tener que enfrentar situaciones con las cuales no vamos a poder
sobrellevar. Amén. Y ahí, y en ese punto es la clave. De eso te quiero hablar. Porque sabes, la única manera que nosotros permanezcamos confiados y pegados a Dios es en medio de la prueba. Porque podemos hacer una estadística, y no hablo de la gente de afuera, hablo de la misma iglesia. Podemos hacer una estadística que el cristiano, cuando está pasando buenos momentos, pierde su comunión con el Señor. Deja de orar como oraba anteriormente, deja de leer la palabra como la leía anteriormente, deja de asistir a la iglesia como asistía cuando estaba en los tiempos difíciles. Amén. Por eso te digo que no hay nada más alejado de la realidad que es que te digan que este camino es fácil y que todo te va a salir color de rosa. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios, aún en medio de nuestra aflicción, Él nos va a respaldar. La palabra dice claramente que en este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque Dios ya ha vencido, Jesús ya ha vencido. Amén. ¿Qué te quiero decir con eso? Que nadie me puede decir a mí que la Biblia dice otra cosa. La Biblia es muy clara y la Biblia no está engañando a nadie. La Biblia es clara cuando te dice: vas a tener que enfrentar aflicciones. Pero Jesús solo te pide: confía en mí. En medio de tu aflicción, en medio de tu tribulación, tienes que confiar en el Señor. Amén. ¿Y por qué tienes que confiar en el Señor? Porque cuando tú confías en Él, tienes la plena certeza de que Él te va a sacar de esa situación. Y que si la ha permitido es porque Él la ha considerado en muchas ocasiones necesarias para nuestra formación, necesarias para que realmente empecemos a mirar a donde tenemos que mirar, necesarias porque muchas veces nos distraemos y pensamos que ya no necesitamos de Dios cuando todo nos está saliendo bien. Entonces creemos que nosotros lo podemos hacer. Y es que si no llega algo difícil, y no estoy diciendo y no estoy haciendo aquí apología al problema, a la situación, no. Lo que te quiero decir y lo que quiero que te lleves en tu corazón es que no hay nada más gratificante para nosotros los creyentes es cuando estamos atravesando una situación que ha sido permitida por Dios, pero es para que Dios se glorifique en nuestra vida, que es para que Dios realmente nos exalte y nos entregue lo que realmente nosotros necesitamos. Amén. Y por eso el apóstol Pablo, en una de sus cartas a la iglesia de los Corintios, nos deja claramente esta situación y lo expresa desde una experiencia que él mismo tuvo. Amén. Y quiero que me acompañes a 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 8 al 11. 2 de Corintios, capítulo 1, del 8 al 11. Amén. Dice la palabra: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Amén. Más allá de nuestras fuerzas. Quiere decir que era una situación que ellos no podían soportar, o sea, no podían llevar. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias cooperando también vosotros a favor favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. En esta palabra el apóstol Pablo narra
una situación que él estaba pasando bien difícil. Amén. Puedes leerte el capítulo del primero, del 2 de Corintios y vas a encontrar más detalles, pero quiero enfocarme en esto. Pablo dice claramente: estábamos pasando una situación que nosotros no podíamos llevar, superaba nuestras fuerzas y aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Sin embargo, dice, pero en esto o en medio de esto entendimos algo, y es que en la situación difícil comprendimos que no teníamos que confiar en nosotros, ni en nuestras capacidades, ni en nuestro intelecto, ni en nuestros pergaminos, sino que teníamos que confiar en Dios. Amén. Y lo que pasa muchas veces es que cuando estamos en la situación difícil, a veces queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Queremos buscar soluciones porque pensamos que nosotros somos capaces. Y el tener esa actitud no es malo, pero hay situaciones que realmente tú no vas a poder solucionar si no las colocas en manos de Dios, si no aprendes a confiar en Dios. Amén. Porque sabes, cuando nosotros empezamos a solucionar cosas y a resolver cosas, entonces si no somos cuidadosos, empezamos a creernos que ya somos capaces de todo. Y ahí es cuando viene el gran problema que les ha pasado a muchos, y es que dicen, bueno, pero si a mí me va bien y yo logro solucionar esto, entonces yo no tengo necesidad de estar metido en una iglesia escuchando una palabra, porque yo puedo desde mi casa orar, o yo puedo leer la Biblia desde mi casa. Igual yo siento que Dios me está respaldando, porque todo me sale bien, porque puedo solucionar mis cosas. Y empieza poco a poco a separarse de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios tiene un plan y un propósito con alguien, Dios tiene que provocar o permitir que llegue algo para volver a captar la atención de esa persona que un día juró fidelidad a Dios, pero con el tiempo empezó a alejarse de Él, porque ya empezó a mirar de que Él podía conseguir cosas, o empezó a mirar de que ya yo soy capaz, porque empezaron a abrírsele puertas, porque tenía una gracia común que atraía a las personas. Y Dios permite que llegue un momento en donde tenga que volver a captar la atención de Dios. Amén. Todos pasamos por un momento muy difícil durante este tiempo. Amén. Yo sé que muchos, quizás de los algunos que están aquí o otros que no están hoy aquí, quizás muchos perdieron sus empleos durante este tiempo de pandemia. Quizás muchos se enfermaron durante este tiempo de pandemia. Quizás a muchos familiares se enfermaron con este virus. Y aún muchos perdieron familiares por esta misma razón. Y fueron tiempos difíciles. Y tal vez están atravesando todavía esos momentos difíciles. Amén. Pero lo que realmente cobra importancia en todo esto es de todos esos quienes están hoy todavía pegados a su Señor. Amén. Y quienes empezaron a buscar otras alternativas diferentes a Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Pablo dice claramente, dejamos de confiar en nosotros. Eso quiere decir que en algún momento ellos pensaron solucionar o poder salir del problema a su manera, pero se dieron cuenta que no podían. Y en ese momento entonces ahí sí clamaron y se colocaron en los brazos de Dios para que Dios obrara milagrosamente, poderosamente. Amén. ¿Sabes? Lo importante de todo esto también es tener en cuenta que en medio de estas
presiones fuertes que nos abruman por tantos problemas, es que debemos aprender a confiar en Dios ahí en ese momento. Amén. ¿Sabes? Creo que durante todo el tiempo de mi vida cristiana, desde que conocí al Señor, he tenido buenos momentos, no lo voy a negar, pero he tenido otros que no han sido muy buenos. Y te puedo testificar delante de los ojos de Dios que ha sido más edificante para mí los momentos difíciles que los momentos buenos. Amén. No quiere decir que Dios no nos quiere, que Dios siempre nos va a querer ver siempre en problemas y en tribulaciones, no, porque algunas son por desobediencia, esa es otra cosa totalmente diferente. Algunas es porque tú te metes por una mala decisión que tomaste, pero otras sí son permitidas por Dios para formación y para entregarnos cosas que Él sabe que necesitamos. Amén. Sabes, tú no puedes llegar a un nivel diferente si antes no has sido probado en la pista de infantería del Señor. Amén. Tú no puedes ser enviado a la batalla si antes no has sido entrenado en esa pista. Amén. ¿Sabes? Porque te voy a decir algo. Porque en los momentos buenos Dios nos susurra, pero en las dificultades Él nos grita. Amén. En los momentos buenos muchos escuchamos la voz. Cuando estamos en el momento bueno escuchamos la voz de Dios muy despacito. Algunos ni la escuchan. Pero en los momentos difíciles, en las tribulaciones, en las pruebas, la voz de Dios se nos hace más sonora. Y entendemos que Él está ahí con nosotros. Y entendemos que Él no nos va a dejar morir. Entendemos que Él no va a dejar que quedemos en vergüenza. Entendemos que Él va a estar ahí esperando a que nosotros salgamos de ese momento para colocarnos en el nivel que Él quiere que estemos. Amén. ¿Sabes? Por eso es que es importante que no menosprecies estas cargas que te llegan a tu vida, que sepas llevarlas de la mano de Dios, porque son las que te van a ayudar a que llegues al lugar que Dios quiere que llegues. Amén. Hay mucha gente que se pasa toda su vida cristiana evitando ir al campo de la batalla y enfrentar al enemigo. Pasa toda su vida escondiéndose de enfrentar al gigante, así como pasó con el pueblo de Israel. Amén. Que se escondía del gigante, no quería ir a luchar contra el gigante porque tenía miedo. Hay gente que pasa toda su vida con miedo, toda su vida con temor a enfrentarse a los problemas, a las situaciones, ¿sabes? Y se quedan siempre en el mismo lugar, pero mantienen todo el tiempo quejándose y viendo cómo Dios bendice y prospera al hermano, cómo Dios usa en ministerios poderosos al hermano, y él sigue siendo un simple oidor pasivo de la palabra, que viene a sentarse miércoles y domingo a una silla a escuchar un mensaje, pero en su vida no pasa nada extraordinario. Su vida sigue siendo una vida ordinaria. Y te digo una cosa: cuando nosotros estamos en el Señor, nosotros tenemos que vivir y experimentar una vida extraordinaria. Te hablo que es una vida en la que tenemos que estar viendo milagros cada día de nuestra vida. Tenemos que estar viendo siempre que hay algo mejor de lo que hoy tenemos, que Dios va a entregarnos. Tenemos que siempre tener esa expectativa. ¿Sí? Pero tenemos que confiar en Dios y salir al encuentro de nuestro gigante. ¿Sabes? Saúl y su ejército se escondió de Goliat, y tuvo que venir un pequeñín pastor de ovejas, pequeño en estatura pero grande en corazón y grande en confianza en su Dios, para poder enfrentar al gigante y demostrarle no solo a los filisteos, sino al mismo pueblo de Israel, al mismo pueblo de Dios, que cuando tus fuerzas, que cuando tu confianza, que cuando tu fe está puesta en el Dios Todopoderoso, no hay gigante que se ponga enfrente que no sea derribado. Amén. ¿Sabes?
Las pruebas y las aflicciones son las mancuernas y las caminadoras del alma. ¿Sabes cuáles son las caminadoras? Las máquinas para hacer ejercicio que te fortalecen tus músculos de las piernas y todo su sistema cardíaco, te lo activa y te lo mantiene firme. ¿Quieres ver? ¿Tú sabes cuál es la evidencia de una persona que tú no conozcas, pero que tú al solo hecho de verlo y al solo hecho de escucharlo, tú sabes que es un hombre de Dios? Cuando tú ves a alguien que Dios está usando poderosamente, tú te das cuenta de que eso que Él tiene, de que eso que Él recibió, no fue de la noche a la mañana. No fue que le llegó envuelto en un papelito de regalo y que simplemente él fue y se volvió el predicador, se volvió el profeta, se volvió el ministro, se volvió el apóstol de la noche a la mañana. Esas son gente que les ha tocado pasar por pruebas y aflicciones, por situaciones difíciles durante mucho tiempo, pero a pesar de eso siempre confiaron en su Dios. A pesar de eso siempre supieron que Dios iba a hacer algo con ellos. Amén. ¿Quieres que Dios haga algo poderoso contigo? Confía en Él en medio de tus problemas y no te quejes y no pongas inconvenientes o excusas para caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Hay cosas de la voluntad de Dios que no nos gustan. Muchas cosas de la voluntad de Dios no nos gustan. Amén. Porque nosotros, nuestro cerebro está programado de alguna manera para considerar éxito a una situación que nosotros previamente hemos anhelado y la consideramos éxito si se llega a cumplir en nuestra vida, o sencillamente consideramos que es algo positivo cuando pensamos que esa es la puerta que nos conviene. Pero cuando empieza a operar la voluntad de Dios en nosotros y todos nuestros planes quedan eliminados completamente, entonces ahí empezamos a dudar de que realmente será que esto sí es de Dios. Y hay cosas de la voluntad de Dios que no nos gustan. Por ejemplo, cuando Dios te cierra la puerta de un empleo que tú tanto anhelas y que ya estabas cerquita de conseguirlo, y por alguna razón que tú no entiendes, pusieron a la persona quizás menos indicada para eso por encima tuyo, te desanimas. Cuando tú ves que Dios permite que tu hermano, el que tienes al lado, goce de cierta facilidad económica y tú estás pasando por una necesidad económica bien fuerte, a veces es difícil entender que esa es la voluntad de Dios, que quiere Dios en ese momento para tu vida. Y no porque Dios te quiera tener en necesidad, es porque Dios quiere quizás en ese momento de que aprendas a confiar en Él, de que aprendas a entender que Él es tu proveedor. No es fácil cuando tú haces todo lo posible por lograr un objetivo y no lo consigues. Te has preparado, te hablo a nivel secular, te has preparado para cualquier cosa y no consigues y no pasa nada. Debe ser frustrante, todos hemos pasado quizás por esos momentos de frustración. Pero no entendemos realmente en esos momentos, y te digo no entendemos porque me ha pasado, que esa es la voluntad de Dios. Y es difícil a veces entender la voluntad de Dios. Pero sabes, la voluntad de Dios, como dice la Biblia, como la describe, es buena, agradable y perfecta. Eso quiere decir que aunque tú creas que no, que aunque tú creas que esa no es la voluntad de Dios, que aunque tú creas que eso va a ser para mal tuyo, que aunque tú creas que Dios no quiere nada contigo, que aunque tú creas que Dios favorece a unos y no a ti,
esa voluntad de Dios va a ser buena, agradable y perfecta para tu vida, para tu familia, para tu casa. Amén. ¿Sabes? Durante este tiempo de pandemia, yo creo que ha sido el tiempo donde yo he tenido más trabajo del que había tenido quizás durante mucho tiempo. O sea, nosotros, la empresa donde yo trabajo, nunca cerró, ella siguió trabajando. Las empresas farmacéuticas estaban dentro de las excepciones del gobierno, porque eran empresas consideradas necesarias durante este tiempo, porque fabricamos medicamentos. Pero fue el momento donde más trabajo hemos generado, donde se incrementaron las reuniones, donde se empezaron a proyectar nuevas cosas, proyectos nuevos, situaciones. Y sabes, nosotros en la empresa nunca durante ese tiempo la empresa disminuyó los salarios, mantuvo la misma fuerza de personal, mantuvo los salarios y aún hasta el día de hoy están dando unas bonificaciones. Y sabes, al principio hubo temor de qué podía pasar, de que las cosas iban a cambiar. Pero yo siempre estuve confiado y yo le decía, Señor, que sea tu voluntad, porque indudablemente tú tienes planes con tu familia y los has puesto en manos de Dios. Y al ver que de pronto dentro de lo que tú tenías pensado puede pasar algo que te va a desajustar esos planes, entonces siempre está como esa incertidumbre, y por eso te hablo. Y yo le decía, Señor, pero que se haga tu voluntad. Si en la empresa en algún momento dice, no, tenemos que hacer recorte personal, y uno cae en ese recorte, hay que aceptarlo. Señor, yo confío en ti, confío en que algo diferente entonces tú harás, pero si no es así, tú me mantendrás ahí, mantendrás todo lo que hasta hoy has mantenido con nosotros. Lo que te quiero decir es que sea cual sea la voluntad que Dios tenga para ti, tienes que aceptarla. Tenemos que aceptarla y tenemos que aprender a vivir con ella. Amén. Tenemos que creer que Dios va a hacer algo bueno, algo grande, algo poderoso en nosotros. Amén. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Eso está completamente claro. Amén. Y sabes, y lo otro que te quería decir es que en medio de estos problemas que tanto nos agobian, ¿cuál fue la última vez que tú le oraste al Señor para dar un paso? Amén. Porque a veces nos lanzamos a todo, a cualquier cosa, pero no le pedimos aprobación a Dios, o no lo colocamos en manos de Dios. Amén. Y no oramos, por mínima que sea la situación, no la colocamos en manos de Dios. Amén. ¿Cuál fue esa última vez que oraste con esas ganas al Señor para que Dios abriera una puerta, para que Dios te llenara más, para que Dios abriera tu entendimiento, para que Dios te diera discernimiento? Porque no solo es en el campo material, te hablo a nivel del campo espiritual. Amén. Hay pruebas que vienen a nosotros para ver de qué estamos hechos espiritualmente. Amén. No es solo, te repito, no es solo que tengas un trabajo, que lo perdiste o lo que sea que tú, pero hay pruebas que nos van a probar en lo espiritual, que van a dejar evidencia de realmente cómo está nuestra relación con Dios. ¿Sabes? Satanás sabe en qué momento busca él para zarandearte. Amén. Y por eso es importante que en medio de tus cargas
tú sepas mantener ese tiempo de intimidad con el Señor. Amén. Porque hay cargas que nos llevamos que son muy pesadas. Y eso a veces, en vez de hacer que nos acerquemos más a Dios, lo que hace es que, o lo que pensamos es alejarnos más de Dios. Cuando estamos pasando el momento difícil y llega el desánimo, entonces dejamos de buscar a Dios. Entonces en ese momento no solo te vas a enfrentar con la circunstancia material, sino que también te va a tocar lidiar con tu flaqueza espiritual. Y esa es la que le gusta al enemigo, vernos flacos, raquíticos espiritualmente, para atacarnos, para zarandearnos y para tirarnos al piso y decirnos: no vas a poder lograrlo, ya tú no eres más de aquí, Dios no va a hacer más nada contigo. Amén. Sabes, es en los momentos difíciles cuando más tienes que leer la palabra de Dios. Es en los momentos difíciles cuando más tienes que buscar ese tiempo de intimidad con Dios. Es en los momentos difíciles cuando más tienes que mostrar que tu espíritu está fuerte, que tu espíritu está fortalecido. Amén. Amén. O sea, yo conozco gente, porque trabajo con algunas personas que sé que están pasando por situaciones difíciles, son creyentes, y en ocasiones me pongo a hablar con ellos, y la actitud que ellos tienen y la forma como ellos te hablan, tú dices: bueno, pero yo no entiendo a esta persona, yo sé, porque sé que está pasando esta situación, pero mira cómo está esa actitud. Yo quisiera a veces hacer, porque a veces yo siento que me flaqueo, me pongo yo a pensar esas cosas. Y así pasa. O sea, a veces aquí vemos gente que llega con una actitud, con una fe tremenda, y te dice: hermano, gloria a Dios, vamos para adelante, estamos del Señor en victoria. Pero en su casa tiene un problema bien tremendo. En su casa tiene un familiar enfermo. En su casa quizás no hay para la comida. En su casa quizás no hay para pagar el colegio de sus hijos. En su casa quizás no hay para el transporte de sus hijos. Pero sabes, son personas que han aprendido a confiar en Dios en medio de esa situación, y que saben que en algún momento Dios se va a manifestar y va a hacer que puertas se abran, van a hacer que del cielo vengan así como María, que vengan los cuerpos y le den comida. Amén. Así tenemos nosotros que aprender a vivir. Amén. Porque te quiero decir que la vida es difícil y necesitamos a Dios cada minuto de nuestras vidas. Amén. No hay espacio para apartarnos de Él en ningún momento, ni en los momentos buenos ni en los momentos difíciles. Porque sabes, la vida es difícil, los tiempos son difíciles, las situaciones cada vez se están volviendo más complejas. Y por eso nosotros, y el llamado que te hago en esta noche es que tenemos que empezar a confiar más en Dios, que tenemos que empezar a meternos más con Dios, que tenemos que empezar a buscar más de Él, a ir más allá. Amén. No hay excusa para no hacerlo. No hay excusa. No nos podemos distraer, no podemos dejar que el día a día nos aparte de Dios. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, pero el momento de Dios tiene que estar siempre. No podemos reemplazar el tiempo de Dios por otras cosas. Amén. Así que este era el mensaje que quería que te llevaras en tu corazón, y que entiendas de que en este camino van a haber situaciones y pruebas y tribulaciones que te vas a sentir en algún momento que no puedes con tantas cargas, con tantos problemas. Pero también quiero que sepas que para eso hay un Dios grande y poderoso que te ha dicho: vengan a mí todos aquellos que estén cargados, trabajados, que yo os haré descansar. Hay cargas que tenemos que empezar a entregarle a Dios.
para que Dios se haga cargo de ellas. Pero hay otras que sí debemos llevar nosotros, porque hacen parte de nuestro proceso, de nuestro crecimiento. Amén. Porque a través de ellas Dios nos va a formar para entregarnos lo que Él sabe que necesitamos. Y cuando logramos entender eso, y es fácil decirlo, no es fácil experimentarlo, no es fácil vivirlo, pero créeme que cuando lo hacemos, y cuando lo hacemos con fe en Dios, Dios nos da más de lo que nosotros hemos esperado. Y lo certifica la misma palabra de Dios. Amén. No lo certifica ningún hombre, no lo certifica ningún ministro, lo certifica la misma palabra. Así que te animo para que no te desanimes. Me salió como en rima ahí. Te animo a que no te desanimes. Todavía hay un camino que tenemos que recorrer de la mano de Dios. Y no sé qué tienes tú en tu vida, no sé con qué carga estás lidiando, no sé cuál es la tribulación que estás enfrentando, no sé cuál es el problema que te está quejando en este tiempo. Pero yo vine a hablarte más que del problema, vine a hablarte del Dios Todopoderoso que puede suplir todas tus necesidades y que se puede llevar cualquier carga que tú hoy estés llevando. Amén. Así que te invito a que te pongas en pie y que por un momento levantes tus manos. Y si este ha sido un tiempo difícil para ti, si ha sido un tiempo en donde sientes que tus cargas se han incrementado, en donde sientes que cada día sientes un peso mayor, levanta tus manos y coloca y empieza a colocar todo eso en las manos de Dios. Y dile: Señor, reconozco que tal vez he querido solucionar muchas cosas a mi manera, pero Señor, hoy sé que estas cargas, que este problema, que esta tribulación no la puedo llevar yo solo. Señor, necesito que tú me ayudes. Necesito, Señor, que tú, Señor, me levantes. Necesito, Señor, que tú me llenes más cada día con tu presencia. Ayúdame, Señor, porque el camino no ha sido fácil, pero quiero confiar más en ti, Señor. Señor, que esto se vuelva una realidad en mi vida, porque tal vez lo he escuchado muchas veces, porque tal vez lo han predicado muchas veces, pero todavía, Señor, no logro, Señor, tener esa plena confianza en ti en medio del problema, de la situación difícil. Por eso te pido, Señor, que me ayudes a confiar más en ti. Que me ayudes, Señor, así, Señor, Padre, como has ayudado a todos aquellos hombres y mujeres que han confiado, que han aprendido a confiar en ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos y declaro, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que de aquí en adelante, Señor, aunque la situación sea difícil, aunque el mundo, Señor, Padre, presente un escenario poco alentador, yo declaro, Señor, que los que confiamos en ti, oh Padre, como dice en tu palabra, Señor, oh Padre, veremos, Señor, tu gloria. Señor, veremos, Señor, oh Padre, tus manifestaciones gloriosas y poderosas. Señor, y que a pesar de todo lo que llegue, Señor, oh Padre, para traer, Señor, problemas, Señor, para dañar nuestra vida, confiamos, Señor, que tú, Señor, tienes cuidado de nosotros y que tu protección está sobre nosotros, Señor, y que tú nos entregarás la victoria. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén.